también tiene que incorporarse la información de estos procesos. ¿Cómo se incorporan? Primero a través de la incorporación de estos procesos en el plan anual de contrataciones y la publicación del plan anual en el sistema del SEAS. Entonces, la primera oportunidad que se tiene para poder incorporar esta información de los procesos de selección. Un siguiente paso es ya la ejecución de los procesos de selección propiamente dichos. Si entramos al módulo de SEAS a través de que está publicado en la página web de los, vamos a encontrar que efectivamente podemos publicar ahí todos los procesos que están incorporados en el plan anual de las diferentes entidades e incluso aquellos que los que conversamos hace un momento, que son los procesos financiados por los organismos internacionales, también el desarrollo de estos procesos también se va a publicar en el SEAS. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se publican estos procesos de selección que son convocados por organismos internacionales? ¿No? Porque una regla que rige en estos procesos convocados por organismos internacionales o regidos por normas de organismos internacionales es que el valor referencial no es público, como se ocurre en estos procesos de selección nacionales. Entonces, nos preguntaríamos ahí, ¿cómo hacemos para la publicación de estos procesos que tienen valor referencial reservado? ¿Cierto? Entonces, para poder operativizar la incorporación de estos procesos a través del sistema, se consigna o el dígito 0 o el dígito 1. Es una forma práctica que se ha encontrado para poder hacer que el sistema nos acepte. Porque si uno al momento de cargar la información no consigna valor referencial, el sistema no sigue corriendo las demás etapas del registro del proceso. Entonces, es una forma práctica que se ha encontrado para poder cargar el proceso financiado por organismos internacionales. Y a través del módulo también se va a poder observar la forma como se ha ido concretando esos procesos de selección. Por ejemplo, si queremos citar casos puntuales de procesos que se hayan, procesos representativos que se hayan hecho con financiamiento de esos organismos, tenemos, por ejemplo, las contrataciones de obras que se realizaron para el metropolitano, ¿no? Así, las diferentes contrataciones que se hicieron para los diferentes tramos se han hecho con financiamiento de estos dos organismos internacionales y los podemos visualizar a través del SEAS. ¿Quién convocó esos procesos de selección? El Instituto Metropolitano de Lima, ¿no? Y en algunos casos también interviene más, ¿no? Entonces vamos a encontrar o en la página de procesos de selección en el área de transparencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, también vamos a poder encontrar información. Entonces, resumiendo un poco este punto, podemos decir que efectivamente el sistema electrónico de las contrataciones no solamente sirve para concretar y poder mostrar el desarrollo de los procesos de selección, sino básicamente como punto primordial y primigenio para dar cumplimiento con un aspecto importante establecido dentro de los lineamientos básicos de la contratación, que es la transparencia y la publicidad. La transparencia y la publicidad de estos procesos de selección se concreta en primer orden a través de la publicidad que se da de los documentos de los planes anuales, del registro de los procesos y cómo se van desarrollando estos procesos de selección, cómo se concretan estos procesos de selección, se concretan como en agro, se concretan o se terminan declarándose desiertos, si se pide una siguiente convocatoria, o si han sido si se ha obtenido la buena honor, cómo es que se va a desarrollar ya la etapa contractual, porque el módulo del SEAS permite no solamente el registro del proceso, sino también el registro del contrato, las modificaciones que se hacen al contrato, se publican también las cartas guiantes que se otorgan para los respectivos contratos. ¿No? Entonces, lo que podemos observar es que el módulo del SEAS, la publicidad que se hace a través de este sistema, permite un conocimiento vía electrónica de toda la información que manejan las diferentes entidades públicas. Eso es el ordenamiento general dentro del cual se desarrolla este sistema electrónico de la contratación y que nos va a permitir desarrollar los procesos electrónicos en menor cuantía y en bienes y servicios que vamos a desarrollar dentro del momento. ¿Cuál es la base legal aplicable a estas
contrataciones, tenemos primero la Directiva 01/2013. Esta directiva ha sido modificada a razón también de la modificación de la Ley de Contrataciones, que estará vigente a partir del 10 de septiembre del año pasado. Esa directiva va a establecer los procedimientos, los pasos que se deben seguir para concretar un proceso de normativa electrónica. Bien, también tenemos como base legal de estas contrataciones la Ley de Contrataciones del Estado y sus directivas modificatorias, ¿no? El reglamento de la Ley de Contrataciones y el alcance que tiene esta normatividad es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades comprendidas en el artículo 3 de la Ley de Contrataciones de entidades que es aplicable en esta normativa. Y para todos los proveedores que están inscritos en el Registro Nacional de Proveedores y que se encuentran vigentes y habilitados, y que pueden participar a través de su inscripción mediante el SEAD. En este momento vamos a hacer una simulación hasta donde podamos llegar, donde lo que corresponde al registro del proceso de selección, un registro de un participante del proceso de selección. ¿Quiénes están obligados a convocar procesos electrónicos en la normativa? De acuerdo a la normativa que hemos citado en la base legal de la Directiva 01/2013, están obligadas todas aquellas entidades que están incorporadas en el listado utilizado del OCE, ¿no?, en su portal, y es obligatorio a partir del 30 días calendario de la publicación respectiva en el SEAD. Si entramos al sistema de lo vamos a hacer en un momento, vamos a entrar a publicar nombres de este listado, ¿no? Vamos a encontrar que el OCE va a actualizar este listado cada cierto tiempo. No hasta que decide la directiva o en algún otro documento la periodicidad de variaciones de listados, ¿no? La última que tenemos es aquí, la última actualización que es del listado. En este listado tenemos alrededor de 1.400 aproximadamente entidades que están incorporadas en este listado. Entonces, ¿cuál es la forma, ¿no?, o cuál es la razón por la cual el OCE clasifica qué entidades pueden ingresar y qué entidades no ingresan a este listado de entidades que están obligadas a aplicar la directiva de procesos electrónicos en menores cantidades? El criterio es, primero, que las entidades en las cuales se exija carácter obligatorio la aplicación de estos procedimientos tengan implementado equipos de tecnología adecuada que le permita utilizar estos mecanismos de procesos de selección sin mayor problema. Entonces, bajo esa lógica, lo que vamos a encontrar como primera respuesta es que quienes no estarían en el ámbito de aplicación obligatoria serían las entidades que están alejadas, ¿no?, de la capital, por obvias razones, porque hay dificultades con el sistema electrónico. Muchas veces llega a Internet, pero el sistema suele tener intermitencia, ¿no? Entonces, a estas entidades no les es aplicable por la problemática que pueden tener con relación al uso de la tecnología. ¿Qué otro criterio utiliza el OCE para armar este listado? Utiliza que se cuente con personal que conoce y está capacitado en el uso de estos mecanismos electrónicos, es decir, personal que ha sido capacitado previamente en el uso de este arte, porque en un determinado momento no he visto en estos últimos meses, por lo menos, que no se siga dictando los cursos de capacitación específicamente en el módulo de CERAR. Un par de años atrás, es una permanente apoyo a las entidades que dictados a cursos que permitían conocer el manejo de los diferentes módulos que ofrecer un sistema bastante amplio, ¿no? Tiene el sistema de registro de procesos, tiene el sistema o el módulo de registro de contratos, tiene el módulo de búsqueda de información, como en el caso de los proveedores, ¿no? Tiene el módulo de registro de procesos especiales. Entonces, hay una serie de información bastante amplia, no muy compleja, sino amplia, que requiere una preparación previa, ¿no? Entonces, este es otro de los criterios bajo los cuales el OCE
suele hacer esta determinación de qué entidades van a estar incorporadas en este listado de carácter obligatorio. Y como les decía anteriormente, nosotros estamos conversando, efectivamente en este listado están incorporadas una serie de entidades públicas y las que no están incorporadas no tienen la obligación de aplicar los procesos electrónicos, pero sí pueden hacerlo de manera facultativa. E incluso puede una entidad que no está incorporada en ese listado, puede pedir su incorporación a través de un documento cursado por el titular de la entidad angelosa. Ahora, lo curioso es que este pedido de incorporación al listado de uso obligatorio de estos procesos electrónicos no se puede uno retractar de este pedido, ¿no? Si a posterior uno como entidad decide que ya no quiere seguir en ese listado porque no fue incorporado uno de oficio, preloso, sino a pedido, uno no puede pedir su exclusión. Es una disposición que está contenida en la normativa que particularmente no la respaldo porque finalmente si está pidiendo la exclusión debe ser porque alguna dificultad probablemente se le ha presentado en el uso. Entonces, pero la normativa ha establecido esa regla. Bien, las adjudicaciones de menor cuantía electrónicas pasan tal y cual las adjudicaciones de menor cuantía en procesos clásicos tienen etapas bastante recortadas en relación a los procesos de selección mayores, ¿no? Son procesos de selección, de licitación pública, concurso público, adjudicación directa pública, vamos a encontrar etapas amplias, ¿no? Tenemos juicio participantes, tenemos la etapa de convocatoria, tenemos la etapa de consultas, absolución de consultas, observaciones, resolución de observaciones, ¿no? Presentación de propuestas, incluso los actos públicos están en actividad independiente, la presentación de propuestas y apertura de las propuestas, resultados de propuestas técnicas y apertura de propuestas económicas en otro acto. Todas estas etapas antes no se dan en los procesos de menor cuantía porque, uno, por el monto que se maneja en estos procesos de selección, son montos relativamente pequeños. ¿De qué montos estamos hablando? Estamos hablando de 11.100, más de 11.100 hasta 40.000 soles. Están también como servicio, lo cual implica que la normativa y el sentido del legislador cuando establece estas disposiciones ha sido flexibilizar el número de etapas que se van a seguir en estos procesos de selección y de tal manera que pueda agilizarse el proceso de compra de las entidades públicas. De tal manera que se pueda agilizar el proceso de compra, ¿no? Ahora, la pregunta sería, el hecho de que los procesos de menor cuantía no contengan dentro de su estructura de etapa de consultas y observaciones, implica que los postores están restringidos en su derecho a cuestionar las bases, están restringidos en su derecho a pedir que exista alguna adecuación de las mismas a las normas. Entonces, esta interrogante la planteo a los presentes para que podamos conversar un poco. ¿Por qué? Porque esto va a ser importante para los efectos de tener una idea de por qué las menores cuantías dentro de su estructura no tienen estas etapas y cuál es el mecanismo que nos permitiría a nosotros, como proveedores que lo vemos de fuera, poder accionar contra estas bases que pudieran estar siendo contrarias a la normativa de contratación. Les pregunto a ustedes, ¿qué piensan sobre el acortamiento de etapas dentro de las menores cuantías? Este recuerdo de datos, porque precisamente el volumen de las investigaciones de menor cuantía era donde más se necesitaba invertía, digamos, los cultura, un gran maestro de dinero, que precisamente hace el corte, donde más se puede generar núcleos de divisionamiento de los procesos, ¿no? Y se empezaba a crear conocer una facilidad, un beneficio para el que estaba habiendo, podría significar
un germen que hizo de confusión, comportamiento inadecuado de la persona. Y solamente le daba el curso de denuncia. Así es. Pero le daba como corto de los tiempos, muchas veces actividades, se denuncia, y todo esto, para el servicio se completó. Así es. La consecuencia es la gente se da para la próxima. Así es. Efectivamente, los procesos en menor cuantía, si hacemos un balance de cantidad de procesos de selección que suelen convocar las entidades públicas, vamos a encontrar que las menores cuantías son el grueso de los procesos de selección. Independientemente si son electrónicos o son por modalidad clásica, ¿no? Vamos a encontrar que es el grueso. Ahora, muchas veces estas menores cuantías en la realidad no llegan a ser una menor cuantía porque están disfrazando un fraccionamiento bajo diferentes objetos de contratación, y se concreta la menor cuantía y no solamente concreta respecto del fraccionamiento, sino también, como decía el doctor, efectivamente deja restringido la posibilidad dentro de un tiempo del proceso poder concretar algún tipo de reclamación contra unas bases que puedan ser contrarias a la normativa. Y efectivamente la denuncia es el único mecanismo que queda, pero desafortunadamente la denuncia no para las etapas que siguen dentro del proceso de selección, ni mucho menos tiene un tiempo de atención rápida a través del OCE, porque pensamos que el OCE también no se abastece con la cantidad de personal que tiene, ¿no? Entonces, terminamos muchas veces con las menores cuantías activando observaciones con bases que flagrantemente vulneran las condiciones mínimas establecidas en la normativa de contratación. Por ejemplo, si citamos casos muy puntuales, existen bases donde se va a contratar a un consultor, vamos a verlo en el área legal, ¿no? Que es un consultor o un asesor que brinde apoyo de asesoría en temas constitucionales. Y dentro de los requerimientos le piden que haya llevado una maestría en Derecho Comercial, o que haya hecho un curso de especialización en temas de arbitraje de repente, ¿no? O que haya hecho, que tenga, por ejemplo, experiencia en asesoría. Y lo he visto mucho, dice, por ejemplo, la que va a contratar es la municipalidad de Tacna, por decir algo, ¿no? Entonces le dice que la experiencia en asesoría se haya brindado en la ciudad de Tacna. Ya están fuera todos aquellos que no han brindado asesoría en la ciudad de Tacna. Es ilógico. Cuando se entiende que los requerimientos que se establecen en las bases deben estar referidos a optimizar el desarrollo de la actividad. ¿En qué medida una asesoría en la ciudad de Tacna optimiza la asesoría? O mejora el objeto de la contratación. Entonces, este tipo de situaciones efectivamente se vienen sucediendo y desafortunadamente todavía no se ha establecido un mecanismo correctivo a través del sistema, ¿no? Porque, por ejemplo, para las contrataciones que tienen indicios en cuanto al tipo de proceso de selección, si convocamos, por ejemplo, una adjudicación directa selectiva, cuando correspondía convocar una adjudicación directa pública, con esa selectiva nos vamos, concretamos un contrato nulo, ¿no? Entonces, ¿por qué no se ha establecido un mecanismo correctivo en las menores cuantías cuyas bases también tienen estos vicios de afectación a las condiciones mínimas del artículo 26 de la normativa? Entonces, todavía falta pulir un poco la normativa y justamente los operadores son los que tienen que ir alertando estas situaciones para que en una próxima modificatoria o ajuste de la normativa se pueda hacer estas cambios. Bien. Entonces, decíamos que las menores cuantías, las etapas, las diferentes fases de estos procesos, aún cuando son fases muy pequeñas, porque tenemos, ¿qué fases tenemos en la menor cuantía? Tenemos la convocatoria, tenemos el registro de participantes, tenemos, ¿más? ¿Perdón? No, en la menor cuantía no hay, nos vamos a presentación de propuestas y otorgamiento de buena obra. ¿En qué periodo de tiempo se llega a concretar todas estas etapas?
un periodo muy corto, ¿de cuántos días? 2 días. Es el periodo que dura una menor cuantía. Entonces, en 2 días, dirigir una denuncia al 12 para que el 12 se pronuncie es casi imposible, ¿no? Así es, todo el proceso, ¿no? Sí, así es. Entonces, es un tiempo, si bien es cierto, optimiza el proceso de compra de las entidades, porque le permite adquirir de manera rápida, sin embargo, está siendo una fuerza de escape para la inaplicación de la normativa. Hay que buscarle los mecanismos que ya veremos más adelante cómo corrige los indicadores. Bien, entonces las etapas son así de cortas. Ahora, cuando estamos hablando de menores cuantías, estamos hablando de las menores cuantías originarias. ¿Qué cosa significa esto? Las que nacen como menor cuantía, porque ahora también tenemos las adjudicaciones de menor cuantía derivadas. Son aquellas en las cuales, por ejemplo, una licitación pública queda desierta, su siguiente convocatoria viene a ser una adjudicación de menor cuantía derivada. Tiene esa nomenclatura. A esas menores cuantías no nos estamos refiriendo cuando hablamos de las menores cuantías electrónicas o de las menores cuantías claras, que son las originales, las que nacen con un monto que corresponde a una menor cuantía que hemos dicho entre 11.100 hasta 40.000, ¿no? Y que naciendo como tal tienen etapas bastante recortadas y plazos también sumamente cortos. Ahora, el manejo del desarrollo de estos procesos de selección, como habíamos dicho, se hace a través del sistema SEACE. Para poder acceder al SEACE, debemos hacerlo a través de un usuario de una clave. ¿Quiénes tienen acceso mediante estos mecanismos de clave de usuario? Por un lado, los proveedores, que son aquellos que se han inscrito en el Registro Nacional de Proveedores en los diferentes rubros, el rubro de bienes, el rubro de servicios, en el rubro de consultoría, ¿no? de obras, o también, los ejecutores, me olvidé de los ejecutores, que son los más grandes, los más fuertes. Bien, entonces, aquellos que se han inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, que están vigentes, que están habilitados, tienen una clave de un usuario habilitado para poder ingresar a estos procesos de selección. Conclusión, aquel postor o aquel proveedor que no tenga la condición de vigente, porque no tenga la condición de habilitado, va a crear su usuario, sí, pero no va a poder acceder al sistema para poderse registrar en un proceso de selección. Entonces, a través de los procesos electrónicos se permite, de alguna manera se filtra, ¿no? que los proveedores que van a participar en este proceso necesariamente sean proveedores que ya han pasado por el filtro de la validación de su vigencia y su habilitación, por lo menos en el momento del registro como participante. ¿Necesariamente tiene que estar registrado? Para los procesos electrónicos, sí, así es, tiene que estar registrado. Es un primer paso que hay que dar en el sistema. Entonces, decíamos que se accede a través de una clave de usuario. La clave el usuario, para poder acceder, generalmente es el RUC del proveedor. Y la clave, si es una clave personalizada, que lo otorgan legalmente una vez que le habilitan el registro, ¿no? En el caso, ¿quién más puede acceder al sistema? No solamente el proveedor que está interesado en participar en el proceso de selección, sino también pueden acceder al sistema las entidades, ¿no? Que son las que registran justamente el proceso de selección y van a registrar los demás actos que se van a realizar dentro de este proceso. ¿Cómo hacen las entidades para poderse registrar en este sistema? Tienen que solicitarlo al OCE. ¿Quién lo solicita? El titular de la entidad, su efecto en este haya delegado la facultad de representar a la entidad para los trámites y gestiones de esta naturaleza ante el OCE. Y esta persona que solicita el acceso al SEACE como entidad también va a solicitar que le otorguen autorizaciones para personal determinado de la entidad, ¿no? Que va a poder ingresar información. Es decir, cualquier persona o cualquier funcionario que trabaje en una entidad, cualquier profesional que está desempeñando labores dentro de la entidad no tiene acceso al sistema, sino solamente aquellos usuarios que han sido habilitados a través de la jefatura correspondiente y previo trámite ante el OCE. Lo que significa que estas personas tienen responsabilidad respecto de la información que registran en el sistema, ¿no? Tanto en la forma como la registran, en el tiempo que la registran y
sobre las condiciones de información o documentación que cargan el sistema, que registran en el sistema. ¿Por qué hacemos esta precisión? Porque en las normas que se hacen establecido que todo aquel funcionario que solicita acceder al sistema a través de la clave de un usuario y solicita autorización para 2, 3 o 4 personas, ¿no?, de su entidad, no solamente se responsabiliza por la clave de usuario que le otorgan a él, sino también por la que le hemos otorgado a las otras personas con las cuales él está avalando. De tal manera que la inactividad o la forma errónea del trabajo que puedan desarrollar estas personas va a traer consecuencias respecto del funcionario que haya hecho este pedido ante los. Entonces, es importante conocer estas dos formas de acceso a la información, porque eso también va a permitir determinar el nivel de responsabilidades de eventual transgresión de la normativa por no registrar, por ejemplo, una buena pro dentro de la fecha que correspondía, o no registrar la información correspondiente al contrato, en un plazo que establece la normativa, ¿no? Ahora, cuando un servidor, un trabajador que tiene código de usuario asignado al sistema, se retira de la entidad, inmediatamente debe pedirse la baja de ese código, que es un código personal que se otorga, y si ingresa a otra persona debe solicitarse una nueva clave y un nuevo usuario. Esas claves de usuarios no deben irse rotando de una persona a otra por el nivel de responsabilidad que eso significa, ¿no? Sin embargo, vemos permanentemente que se retira personal de las entidades y esa clave de usuario queda para el que sigue, ¿no? Entonces, eso podría traer algunos problemas o las situaciones de responsabilidad. Bien, ¿cuáles son los requisitos para poder participar en los procesos electrónicos? Al igual que en los procesos clásicos de los que ustedes han venido conversando en las sesiones anteriores, el requisito es primigenio, es estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y contar con habilitación respectiva, ¿no? En el caso de bienes y servicios, que es lo que nos corresponde a la sesión del día de hoy, lo que vamos a encontrar es que el Registro Nacional de Proveedores, si bien es cierto, ingresa a los proveedores de estos dos rubros, no existe en el Registro Nacional de Proveedores una diferenciación dentro del rubro bienes o del rubro servicios. Es decir, no hay proveedores de sillas, no hay proveedores de equipos de cómputo, proveedores de escritorios, no tenemos una diferenciación de rubros dentro de los bienes, ni tampoco lo tenemos dentro de los servicios, salvo el tema de la consultoría de obra. Y en el caso de ejecutores, tampoco hay una clasificación en ese sentido, pero sí hay una distinción por la capacidad de contratación que se le va tomando a estos proveedores, ¿no? Bueno, en el caso de la inscripción de un participante, creo que al final se va a presentar como consorcio, como funciona. Evidentemente, nuestro electrónico, ¿en qué momento se transparenta que no es solo el participante registrado, sino para nosotros? A ver, el registro, de acuerdo a las disposiciones generales del registro de participantes, cuando uno se registra, se puede registrar uno solo de los consorciados, ¿no? Así es. Y luego, recién, al momento de la presentación de propuestas, formar el consorcio. Entonces, esa misma regla está aplicando para los procesos electrónicos. Ahora, obviamente, en el momento de hacer la validación de la documentación ingresada, cuando se revisa esta información que ha llegado como propuesta, se debe hacer la verificación que el que se registró tiene que estar dentro del consorcio, porque si no, no se podría considerar una propuesta válida. Creo que tendré que explicar un poco. Entiendo que el procedimiento electrónico que se aplica a la misma regla, en teoría, uno debería ser convocado por el comité especial, virtual, para poder presentar su oferta electrónicamente. Así es. Entonces, van a decir, doctor Juanito Pérez, tu oferta,
resulta que no es Juanito Pérez el que lo presenta, sino que presenta la oferta a través de Juanito Pérez, es el consorcio Juanito Pérez, Juanito Pérez, más José. Entonces son tres de ahora. ya no uno. Entonces, ahí recién se transparenta ese consorcio. ¿Cómo eso lo valida electrónicamente? ¿Se puede validar electrónicamente o hay un supervisor que está validando eso? Cada etapa, el registro de participantes se da con la clave de usuario y ahí te valida quién es el que está haciendo el registro. Así es. Al momento de presentar la propuesta, quien va a tener que hacer el registro también es aquel que ingresó con esa clave de usuario porque es el único que tiene habilitado. Pero puede ser un tercero, pero entra con la clave de primero. Claro, el tema es que quien ingrese la propuesta, sea uno, sea Pepe, sea Juan, sea Pedro, va a tener que hacerlo necesariamente con la clave de usuario del que se registró, porque si no el sistema no lo va a poder validar. Pero ¿cómo valida eso? Que ya no es solo Pepe, sino que es Pepe, Juan, En el momento de la presentación, nos estamos tratando un poquito, pero en el momento de la presentación de la propuesta, lo único que le interesa al sistema es que ingrese el documento de quien se registró. Lo que está contenido en el documento todavía no va a ser materia de evaluación, ¿no? Sino hasta el momento en que el comité haga la propuesta y verifique quiénes son los que están. Así es. Entonces, la condición que se va a tener que cumplir necesariamente es que cuando el comité tenga ya el físico de los documentos que han entrado por el sistema electrónico, estos documentos contengan información de un consorcio donde esté sí o sí incorporado quien se registró, ¿no? Que es la única condición para que la propuesta continúe aparte del cumplimiento de los requisitos mínimos, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo que está utilizando el sistema electrónico. En el momento del ingreso de la propuesta, no hay forma de que el sistema lea que los documentos de la propuesta dicen Juan o dicen Pedro, Juan y María. Y cuando validan, pero cuando se valida la propuesta, que se considera como valida la propuesta por completo, ahí el sistema va a votar bajo el mismo número de ingresos. Puede hacer que solo y va a decir que el control va a valer que solo si no es que más complicado. No, lo que pasa es que ahí ya se va a publicar el acta de otorgamiento de buena broma y ahí lo que se va a ingresar es los datos de la propuesta. Y los datos de la propuesta están conteniendo el informe. Es un mix, en realidad, porque es que el comité sí o sí se tiene que reunir en el eso lo vamos a ver en un momento. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ir avanzando en ese tema. Bien, entonces las disposiciones que debemos tener en mente cuando participamos en un proceso de selección, primero todo lo referente al SEAD. ¿Qué se trata de un tema de su pero evidentemente no se entiende, o sea, se escribe como. ¿Me suena que es electrónico? Se escribe como Pedro, pero que comienza a ser la misma con Pedro, porque es Pedro. No. Es que lo que pasa es que si nos vamos al proceso de subasta inversa electrónica, lo que vamos a encontrar es que se tapa la puja, pero para poder hacer la puja, tiene que estar ingresado a través de la clave de usuario, es lo que más es la clave de usuario, de quien se registró. Si alguno de los otros integrantes del consorcio también, obviamente, ninguno de ellos va a poder acceder. Entonces, va a estar suponiendo que, como decía su compañero, suponiendo que en el acto de la puja ya después que se registró primero el consorciado, él va a tener que ingresar con la clave de usuario y hacer la puja. Y al comité no le va a constar si el que está haciendo la puja es uno de los integrantes que son todos los integrantes, porque es el sistema virtual. Lo que sí es distinto en el sistema presencial, ¿no? Puede en el momento que comienzan a hacer la puja con una determinada clave de usuario, esa clave pertenece a Pedro. Así es. Pero realmente necesitamos un consorcio. Y eso no lo sabe el sistema.
No, pues. Entonces resulta que ya la una pro, o sea, la puja más, pero en ese momento se trata de utilizar como el pedo no va a hacer. Pero yo supongo que antes de definir la palabra, aquí a veces determinaba como mal y cuál sería el problema. No, porque el sistema electrónico, un favor, si nos pasamos por aquí para poder conversar con todos. Que me prepare para que no te pases. Voy a hacer Entonces decíamos, el sistema definitivamente, como sistema electrónico no va a tener su limitante, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos saliendo del tema de video, nos vamos a tener la subasta inversa, la presencial se caracteriza porque hay la persona que está en el proceso y que tiene autorización para hacer la puja, mientras que en el proceso electrónico, ¿cómo me consta a mí que el que está haciendo la puja tiene una autorización para hacerlo? Entonces, en el proceso electrónico no hay ese requerimiento de la persona específicamente autorizada a hacer la puja. Se entiende que quien está accediendo a la información, al módulo, al momento virtual, es el que está representando al consorcio y va a ser responsabilidad del consorcio de validar esa información, porque podría darse el caso, ¿no?, que se registraron, presentaron propuestas, pero luego decidieron no hacer puja, es decir, nos quedamos en ese punto y no vamos a presentar puja. Suponiendo que de los 3 consorciados, 2 habían dicho eso y uno, ¿no?, coge la clave de usuario, conoce la clave de usuario, ingresa y empieza a hacer la puja y se adjudica por un monto muy por debajo de lo que ellos inicialmente habían ofertado. Entonces, va a traer, obviamente, problemas legales, ¿no? Pero ese es un tema de los consorciados, que no tiene por qué afectar el proceso de selección. El proceso electrónico solamente va a poder validar a aquel que está ingresando con la clave de usuario como tal, se va a asumir la responsabilidad de un consorcio en este caso. Igual va a ocurrir en el caso de los temas de confianza electrónica, ¿no? Bien, entonces decíamos que para poder concretar los procesos electrónicos es importante tener información sobre cómo se maneja el sistema del FEACER, los lineamientos que rigen este, ¿no? Y dentro de esto es importante saber también lo siguiente, que la información que se registra, tanto por el lado de los gestores como por el lado de las entidades, tiene que ser documentación final, documentación fidedigna y que esté avalada por quien lo presenta. Y si nos vamos a las entidades, lo que vamos a encontrar es que los documentos que se registran de los procesos de selección, plan anual, bases, actas de otorgamiento de Buenapro, cuadros de evaluación, en el caso de otros tipos de procesos de selección, estos documentos deben ser documentos finales. Cuando hablamos de documentos finales, no estamos hablando de archivos en Word. Lo que vamos a encontrar usualmente en el sistema, si ingresamos en este momento, vamos a encontrar bases que la mayoría, si hablamos de porcentajes, un 80 o 90% son en el sistema Word, ¿no? Y son pocas las que se cuelgan a través del PDF. Cuando se hace, la disposición que se hace es que se trate de documentos finales que estén avalados simplemente por el que los está publicando. Entonces, la única forma de tener la certeza de que se trata de documentos finales, estos están avalados, que sean en PDF, que tengan la firma y sello de los responsables. En el caso de bases, que vaya con la firma y sello de los miembros del comité, ¿no es cierto?, que esté debidamente aprobado ese documento. Y en el caso de los postores, los documentos tienen que ir también, no pueden ir Word, tienen que ir en PDF con la firma y sello de quien es representante legal, del postor o de la empresa o de la persona natural que se está presentando el proceso de selección. Bien. Los procesos de selección electrónicos de menor cuantía, ¿no?, para contratación de servicios, como habíamos ido en este momento, tienen las etapas de la convocatoria, el registro de participantes, la presentación de propuestas, que es electrónica, la evaluación y calificación de las propuestas, que lo hace el comité especial de manera individual, de manera apartada, el otorgamiento de la Buenapro, y luego tenemos información sobre el acceso al expediente y la custodia del expediente.
Bien, y en los procesos de menor de cuantía para bienes, vamos a tener los procesos de selección electrónicos tanto para bienes como para servicios, respectivamente. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar como disposiciones generales y específicas. Ahora, ¿cómo se ingresa el sistema a través de este módulo de SEAD? No sé si estará el señor Palomino. Ese era el internet. Quisiéramos entrar al internet, por favor. Porque acá lo tengo en diapositiva, pero es muy frío, ¿verdad? ¿Perdón? Soy un monstruo en computación, pero no porque lo menos me han desastres. Sí. Esta es la plataforma del SEAD con la cual se trabaja con los diferentes actos que están relacionados a la publicidad de los procesos, a la transparencia o al registro de información. En este caso, vamos a ingresar a la pestaña de procesos de selección, porque lo que nos interesa ver es más o menos cómo se registra un proceso de selección o qué cosas vamos a ir encontrando en este módulo. Bien, vamos a poner uno aleatorio. ¿Ven las menores cuantías? Ahora bien, vamos a regresar un paso, por favor, porque vamos a encontrar si en esta búsqueda de información que hacemos, ya en esta opción de tipo de procesos, no encontramos la diferenciación de menor cuantía clásica y menor cuantía electrónica. Entonces, solamente la búsqueda se va a hacer por el genérico, en menor cuantía. ¿Ya? Bien, entonces estamos visualizando en la pantalla todas las diferentes menores cuantías que en este momento están convocadas por las diferentes entidades, ¿no? Y las que están registradas solo en azul son las clásicas, las que siguen el procedimiento normal de presentación de propuestas a través de la mesa de partners de las entidades. Las que están marcadas en rojo, por ejemplo, es un caso de una menor cuantía por la forma electrónica. Igual vamos a encontrar en esta pantalla. En esta pantalla vamos a encontrar diferentes procesos que van a estar marcados con esta. Ya Palomino. Vamos a encontrar grandes cantidades diversas con este logo rojo. Vamos a ingresar a cualquier proceso de selección. Vamos a intentar llegar a lo más que sea la mayor cantidad de pasos posibles, porque si no me voy a tener que registrar en un proceso en el que no quiero participar. Bien, entonces, a ver. Vamos a escoger uno de que acá tenemos uno de combustible. Y el anterior era de contratación de servicios y liquidación de obras en infraestructuras pesqueras. Nos traemos a ese. Bien, entonces vamos a hacer el ingreso a la ficha del proceso. Lo que estamos viendo en este momento es la ficha del proceso de selección, tal cual está convocado por la entidad, en la cuyo cronograma de presentación, convocatoria y registro de participantes ya pasó, o sea, no va a permitir registrar.
está con cronograma vigente. Bien. Aquí tienen el ingreso al proceso. ¿Cómo se ingresa el proceso de selección? Retrocedemos para ver el paso anterior. De la pantalla. Les digo que seguimos en computación. Sí, estamos con panorama vigente, está el 11 de julio. No puede ser una situación bueno, que sea un proceso electrónico simple, sea un calendario. Sí, ya estamos calendario. Entonces, el registro en el proceso va a ser a través de la clave de usuario que existía, la clave de usuario que tenemos. El usuario siempre va a ser el book del proveedor. Y la contraseña es la que nos logra eternamente al momento de hacer su inscripción como proveedor y tiene que estar vigente en el sistema. Ahora, lo curioso es que este sistema a veces no, tiene bastantes deficiencias por carga de data. Entonces, se dan casos en los cuales usted intenta registrarse, empieza a consignar su dato de clave de usuario y el sistema le arroja, antes de darle esa información, le arroja información de que no está vigente, por ejemplo. ¿No? A mí me ocurrió en una oportunidad. Estando vigente en mi registro, habiéndolo renovado hace más de 20 días, el sistema me daba como información en la pantalla de que no estaba vigente, es un error del sistema. Pero puede ocurrir eso si estamos, por ejemplo, en la fecha tope para el registro de participantes. Pero son errores del sistema, más no así del registro, porque el registro está perfectamente válido. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos ingresado no me permite participar, sí, efectivamente. Entonces hay que hacer un llamado o pedir. Normalmente cuando ocurren errores con el sistema uno hace un pantallazo y eso lo manda vía correo electrónico para informarle que el problema que ocurrió con el sistema, que le ha restringido la participación o cualquier otra situación. Porque a veces también hay entidades que son muy curiosas, queremos dejar con otra denominación, publican sus bases efectivamente y cumplen con la formalidad de la publicidad de este documento para efectos que no caigan en inmunidad del proceso. Sin embargo, uno como gestor quiere acceder a las bases de información libre, están en un idioma o en un lenguaje que el sistema no lo abre y simplemente no se puede acceder a esta información. Entonces, en esos casos hay que dar comunicación al OCE de manera inmediata para poder ver que el OCE disponga de la suspensión de las demás actividades del proceso hasta que se corrija esta situación, ¿no? Entonces, aquí les va a aparecer esta ficha que es para que se puedan registrar como gestores en un proceso electrónico y ustedes van a consignar los datos del proceso en el cual van a participar. Bien. Esta información le piden para efectos de que puedan hacer su registro y puedan completar la contratación. Ahora, miren aquí debajo en esta ficha. Le indica los procesos de selección en los que se ha presentado
van a tener un histórico de los procesos en los cuales uno se ha ido registrando. Presente o no presente, no presente. En este caso, por ejemplo, yo he hecho registro de que no me he presentado al proceso de selección. Una de las razones ha sido que la base no está habilitada. Entonces, uno se registra, ingresa, ve y luego dice en esta no presente. Entonces, llega a la etapa de registro y no necesariamente va a tener que continuar en las demás etapas del proceso de selección. ¿Bien? Ya no me quiero registrar porque si no voy a seguir teniendo más registros sin propuesta. Bien, entonces, eso es lo que quería mostrarles con relación al registro de participantes y esto es lo que tenemos aquí en el dispositivo, ¿no? Cómo se accede al sistema, ¿no? Ahí está la clave de usuario que hemos empleado para poder acceder a este módulo de SEASA y la forma como podemos ubicar información con relación a estos procesos electrónicos. Bien. Este es el módulo que hemos visto la parte de la ficha, el proceso de selección y la información del proceso, cómo lo vamos clasificando. Bien. Ahí ubicamos el proceso de la pantallita en rojo, está pintada en rojo que nos indica que el proceso es electrónico y en esta otra pantalla podemos ver los detalles del proceso de selección, toda la información que nos interese para decidir si nos registramos o no nos registramos en el proceso de selección. Funciona tal y cual como en el proceso clásico, ¿no? Esta es la inscripción que hemos hecho en su momento, el acceso. Bien, entonces, esto es lo que corresponde al manejo de la parte de registro de información para poder ingresar al sistema como proveedor. En el caso del ingreso al sistema como entidad, como hemos conversado hace un momento, ¿no? También utiliza una clave de usuario, pero la entidad tiene mayor acceso a la información. Este es el acceso solo para los proveedores, para los gestores. Por ejemplo, nosotros no podemos ver, ingresando a nuestra clave de usuario, no podemos ver quiénes están participando, quiénes más han registrado en el proceso, lo cual sí puede hacer la entidad a través de su código de usuario. Tiene acceso a más datos del proceso de selección porque son ellos los que están conduciendo el proceso y son ellos los que están interesados en que el proceso tenga la suficiente cantidad de información que le permita continuar. Por ejemplo, ¿qué es lo que en un proceso de selección es importante para una entidad? Conocer que tenga un número suficiente de posibles potenciales postores, ¿no? Eso se da tanto en los actos preparatorios como en la etapa del proceso de selección. ¿Cómo se da en la etapa de los actos preparatorios? A través de la formación del estudio de mercado. Y el estudio de mercado, a través de las diferentes fuentes, lo que vamos a hacer es buscar información no solamente para validar precios, para validar especificaciones técnicas, porque los detalles del servicio, de la contratación que queremos realizar, sino también que vamos a buscar en el mercado si existen potenciales postores para el proceso de selección, cuántos hay y de qué tipo son. Esa información se trabaja en la etapa de los actos preparatorios. Y en la etapa del proceso de selección, lo que nos interesa fundamentalmente como entidad es verificar, ¿no?, que tengamos un potencial número de postores. Porque ¿qué pasaría si en todo el periodo de registro de participantes no tenemos ninguno que se esté registrando? La entidad lo que tendría que hacer es primero ampliar su programa, porque si no se va a un proceso de cierre. O de repente tiene un solo postor, puede salirse con un solo postor en un proceso de selección con la norma vigente, si se puede, cosa que no ocurrió, salvo el caso de qué proceso no se puede continuar naturalmente por la naturaleza del proceso, ¿no es cierto? Por la puja que hay en este tipo de proceso de selección. Bien, entonces, eso es importante para las entidades. Las entidades, a través del manejo que tienen del módulo de SEASA, van a poder hacer la validación de la información que está contenida en la ficha del proceso. ¿Qué tipo de variación? Por ejemplo, el cronograma. Puede postergarse una etapa de un proceso de selección ubicada a través del cronograma, sí, pero la condición es que se haga con la debida anticipación y que tenga una causa justificada, ¿no? Por la falta de descripción, ¿cómo es una cosa positiva? No lo estableció en la normativa, pero sí podría, la entidad, si está todavía en un periodo de tiempo, podría eventualmente indicar que entre evitar que se llegue a un proceso de cierre por falta de postores,
ampliar el cronograma del proceso de selección. No está tipificada la norma como una condición, mejor dicho, las normas no nos han dado las causales específicas para poder determinar qué tendría que ser una causa justificada o no para hacer una postergación. Lo único que se ha logrado concretar a través de las disposiciones que emite el OCDE, que sea con la debida anticipación para no perjudicar el derecho de los que ya estuvieran registrados y que además sea por causa debidamente motivada, justificada, ¿no? De tal manera que se salvaguarde los principios rectores de las contrataciones, como son el trato justo igualitario, la razonabilidad de la actuación de los operadores, en este caso de la entidad que está trabajando, que tiene a cargo el proceso de selección, que podría ser el órgano que haga la contratación, o podría ser un comité especial, ¿no? Dependiendo del tipo de proceso. En las menores cuantías, a través de qué se concreta quién conduce una menor cuantía. Si hablamos de una menor cuantía, ¿por qué? En los procesos de selección tenemos que, en licitación, concurso, adjudicación directa en todas sus modalidades, selectivo público y un comité especial. Y la menor cuantía, ¿cómo trabaja? A través del órgano encargado de las contrataciones o a través de un comité especial permanente, o también podría designarse un comité especial si que fuera un tema muy complejo, un tema que revistiera una necesidad de contar con un comité muy especializado, muy conocedor del rubro, por ejemplo, un equipo, un tomógrafo, qué sé yo, ¿no? Algo que requiriera un mayor expertise del personal que va a tener a cargo de la evaluación y selección del postor del adjudicatario y logrador. Pero normalmente, en las menores cuantías, la normativa nos indica que solamente está a cargo del órgano encargado de las contrataciones. Para cuando hablamos del órgano encargado de las contrataciones, estamos hablando de todo un equipo de personas. Es esta gente de logística que no trabaja solo, salvo algunas excepciones de provincia, donde sí tenemos logísticos, que ellos son el jefe, el asistente y todo, ¿no? Pero en la mayoría de entidades, el órgano encargado de las contrataciones está formado por un equipo de varias personas. Entonces, ¿quién conduce? Si hablamos del órgano encargado de las contrataciones, la norma legal va a decir cuál de las personas que está dentro del órgano encargado de las contrataciones. Entonces, se debe entender por lógica que es el jefe de logística que se encarga, se responsabiliza de la conducción y del resultado de las menores cuantías. Tanto así que en una auditoría quien responde por el desarrollo de las menores cuantías, que es el logístico, es algo que se está en un comité permanente o un comité especial puntual, ¿no? Bien, vamos ahora a ir desarrollando un poco más las diferentes etapas. La convocatoria de los procesos de selección bajo esta modalidad electrónica. Los procesos de selección, como ustedes ya han visto en la forma clásica, se convocan a través del SEAS. Estos procesos electrónicos también siguen esa misma mecánica, ese mismo esquema, ¿no? Se convocatorias a través del SEAS y son calificados como procesos electrónicos de forma automática. ¿En qué momento? En el registro del proceso de selección. Por eso es que cuando hicimos la búsqueda en el módulo, donde encontramos dentro de los tipos de procesos de selección, no encontramos menor cuantía electrónica, simplemente encontramos menor cuantía. ¿Por qué? El sistema recién le va a dar la categoría de electrónico al momento que el operador de la entidad esté registrando la información y de la información que va cargando, cuando se pida el tipo de proceso que va, la forma como se va a ejecutar esa menor cuantía, el operador va a cargar, va a hacer por un proceso electrónico, el sistema recién lo va a reconocer como tal. Entonces, el registro electrónico es el momento que se carga la información a través de la entidad. El que la entidad convoque el proceso de selección a través de una menor cuantía, ¿qué significa? Una menor cuantía requiere, como habíamos dicho, un plazo bastante corto, no tiene un periodo muy corto y dentro de ese periodo se tienen que desarrollar todas las etapas. Sin embargo, la entidad podría eventualmente hacer indicaciones a otros potenciales postores, sí puede hacer. Al igual que en los procesos clásicos, de las menores cuantías electrónicas también se habilita
la posibilidad de que la entidad curse invitaciones a uno o más proveedores. Pero esta invitación, por el solo hecho de llegar al proveedor, no significa ni tampoco suple el registro. Es decir, esta invitación que llegue, si el proveedor está interesado, va a tener que seguir el mismo esquema de los otros que se enteraron a través del sistema. No, va a tener que hacer su registro para poder considerar como proveedor o como participante dentro del proceso de selección. Bien, ahora, en este caso, sin embargo, la directiva ha sido muy puntual, es decir, en qué casos habría esta posibilidad de cruzar invitaciones. En los casos en que la oportunidad, el monto, la complejidad de la envergadura o la sofisticación del tipo de bien justifique que tengamos que invitar, ¿no? Para que no quedamos en un proceso desierto por falta de gestores. Lo que nuevamente encontramos es un vacío normativo que no nos ha indicado con claridad si podríamos hacer esto también bajo una compra con menor cantidad de escritorios. Podríamos considerarlo un proceso complejo, sofisticado, que requiere que hagamos invitaciones, porque el mercado potencial de estos bienes muebles es bastante amplio, ¿no? Entonces, ahí definitivamente una acción de control, donde determinemos que se han cursado invitaciones, efectivamente, las invitaciones se cursan para viabilizar una mayor cantidad de potenciales postores. Pero suponiendo que se nos presente el caso en que convoco mi menor cuantía, cuelgo mis bases para decir que estoy cumpliendo con la formalidad, pero mis bases no se pueden hacer, y hago invitaciones, ¿no?, a otras personas, y esas personas se registran y participan en el proceso. Son 2 días, es muy rápido el tema, y participan estas personas y se adjudica uno de los invitados, ¿no? Y los que quisieron participar efectivamente no podían saber bajo qué reglas iban a participar, no podían conocer los documentos del proceso de selección. Entonces, es por ello que es importante saber en qué casos esas invitaciones pueden ser cursadas, en qué casos no deberían ser cursadas, por ejemplo, cuando no lo ha especificado, no lo ha prevenido expresamente, pero volvamos a la aplicación de los principios rectores de las contrataciones. Todas las decisiones de los funcionarios ligados a la gestión de compras deben ser decisiones enmarcadas dentro de la racionalidad y que tengan criterios que no afecten el trato justo igualitario, que no afecten los otros principios rectores de las contrataciones. Entonces, en este sentido debe entenderse esta disposición de esa manera. ¿Bien? Ahora, sí. Claro, hay una disposición, yo sé que dice solo en qué casos puedo ejercer la posibilidad de... No. Justamente lo que decíamos era que hay un vacío en ese punto, porque el 12, en su directiva 01, lo único que nos ha dicho es que se podrán cursar invitaciones, aparte de la publicidad que se da al proceso, en esos casos. En casos de que por oportunidad, o sea, no sea de fácil acceso a la zona o lugar, por el monto, que no sea un monto muy atractivo para otros postores, la complejidad de la mayor planificación, así lo amerita. Si no se cumple con esos supuestos, no se puede cursar la invitación. No es que no se pueda cursar invitación, pero podría generar algún tipo de situación, ¿no?, para dentro del proceso. Porque si no se dan esas situaciones y curso invitaciones cuando tengo potenciales impostores, y justamente estos señores invitados, uno de ellos es el que se adjudica, y en el proceso de selección no se pudo visualizar el documento de las bases, estaríamos eventualmente restringiendo el proceso. Para poder accionar de esta manera, haciendo una publicidad, no solamente a través de empleados, sino haciendo invitaciones, tendríamos que tener las reglas claras en el que las bases sean visibles para todos los postores, y las oportunidades sean iguales, porque debemos siempre cuidar en los procesos de selección es el trato igualitario a todos, acceso a la información oportuna, tiempos y plazos oportunos, porque si bien es cierto, la menor cuantía está condicionada de acuerdo a su estructura, dada por la norma un tiempo muy corto, nada consta para que podamos hacer una menor cuantía en un plazo mucho más amplio. El plazo mínimo son 2 días, pero podríamos hacerlo en 4, podríamos hacerlo en 6, podríamos hacerlo en 8. ¿No? Suponiendo que seamos una entidad que está muy alejada de la ciudad X, ¿no?, de la capital
departamento es. Y necesitamos que nos lleven una maquinaria determinada. Y el monto no supera 40.000 soles. Vamos a entrar en una menor cuantía. Entonces, eso implica, y encima en la base le ponemos con una serie de requisitos y plazos de entrega 2 días o 3 días. ¿Entienden? Entonces, hay que ver si efectivamente esas condiciones están permitiendo un trato justo igualitario y una real participación de potenciales impostores. Si regresamos a una etapa inicial de los procesos de selección, una etapa de los actos preparatorios. En esta etapa también existen actos erróneos o ajenos al cumplimiento de la normativa que afectan esta etapa del proceso de selección. ¿Por qué? Porque en esta etapa de los actos preparatorios, como les decía hace un momento, también se determina cuál es mi potencial número de postores, el tipo de postores y cómo vamos a determinar los factores de evaluación. ¿En qué momento se establecen los factores de evaluación? Ustedes ya han visto este tema. Ya ustedes ya han visto el tema de procesos de selección, han visto los diferentes, las formas como se van haciendo los procesos de licitación, concurso, pública, selectiva. ¿En qué etapa del proceso se establecen los factores de evaluación? Les dejo como más interrogante que me están diciendo que hay tiempo. Converten entre ustedes y después del break regresamos con más sobre ello. Se van a dar cuenta que no necesariamente se trata de